periodistas. Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas tal? Muy tardes, buenas Arnoldo. tardes, Julio. Aquí con problemillas con el internet. Para variar, andamos todos en lo mismo. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Julio Arnoldo, es un gustazo como siempre. Muy bien, esperaremos a Arturo Rodríguez. Aprovechemos que no está para comentarles que a mí me impresiona Arturo porque de verdad se la pasa trabajando mañana, tarde y noche. Trabaja como reportero en proceso, participa una vez a la semana exitosamente en Convoy con Olayo Rubio, tiene su propia página de notas sin pauta que suben reportajes, hacen talleres de periodismo, de fotografía, de todo, y luego los domingos tiene un programa en Radio Fórmula de las 10 de la mañana a las 12 del día, algo así, en fin, así es que yo sí entiendo que a veces nuestro querido Arturo ande muy complicado en cuestión de tiempo, pero bueno, Y vamos, tiene, Julio no, pero tiene dos en Convoy, ¿eh? O sea, dos tiene cinco, uno donde charla con Olayo ajá, sobre temas de actualidad, pero además tiene uno donde él pone música, pone la música sí. que le gusta y todo, y se super inspira y nos va cantando así, llevándonos con su voz profunda. Y le Eh, barre que te viene en cuanto a vistas en sí, esos programas de sus gustos musicales, porque pone de todo. Pues sí, así están las cosas. Pero bueno, pues iniciemos en lo que llega nuestro estimado Arturo Rodríguez, se integra y ya avanzamos Digamos que nosotros. es la ¿Eh? situación de los reporteros mexicanos, Julio, pues el multichambismo Pues sí, para sobrevivir. pues sí, no hay de O otra, no bueno, hay de también por otra. el gusto, desde luego, pero Claro. sí, Arnoldo, uno sí, se tiene que hacer multiuso por gusto y por necesidad. sí, 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 la Y, verdad. y Abriendo justo, cuanta puertita se puede para ir uno, sumando. y yo escucho a veces sus cápsulas en Radio Fórmula grabadas Ajá. y son un oasis frente a muchos de los comentaristas de Radio Fórmula. Totalmente, yo también lo veo y digo, híjole, ¿cuánto tiempo van a aguantar ahí a Arturo, que es un periodista serio, no estridente, pero sí con comentarios muy fundados y muy directos sobre la realidad política de nuestro país? En fin, pues iniciemos. Arnoldo, si se llegara a pasmar el sonido y la imagen que tal vez pueda suceder, pues ya sabes nuestro acuerdo de que a lo mejor puedes quitar la imagen y dejar solo el sonido para ver si con eso tenemos más fluidez en todo esto. Pero iniciemos, Arnoldo. ¿Cómo has visto el tema? Pues el tema que está ahorita en todo México, el accidente en una estación del metro, de la línea 12, de la línea dorada, y lo que está Julio, aconteciendo hoy en lo técnico y en lo político. Por favor, Arnoldo. muchísimas gracias. Me siento perfectamente descalificado para ser el que inicie esta ronda de comentarios por estar lejos de lo que debe estar aconteciendo en esa ciudad donde, además de la proclividad a situaciones como estas, hay también esa otra cuestión que es una gran solidaridad y una gran respuesta cívica, una cohesión, una unión para enfrentar este tipo de tragedias entre la gente, no entre los políticos, no entre los periodistas, entre la gente en general. Yo seré muy breve porque me preferiría Sí. escucharlos a ustedes que están ahí de primerísima mano y solo te diré que esos temas, estos temas de la infraestructura, la corrupción y a lo que dan lugar, son temas centrales del país. No lo que dijo Julio Scherer en la mañanera, no estas polémicas artificiales que hemos venido viviendo en muchas ocasiones, sino estas cuestiones que cuestan vidas, que desperdician dinero público, que hablan de complicidades entre grandes consorcios empresariales que no son lo suficientemente solventes para trabajar y hacer las cosas con la calidad necesaria, como lo presumen muchas veces en su propaganda, y los políticos que les entregan esas obras y que no los supervisan con cantidades multimillonarias. Yo desde aquí quisiera lanzar un abrazo solidario a quienes están padeciendo las pérdidas de vidas, los heridos, pero también la gente que ve alterada totalmente su cotidianidad en la Ciudad de
México. Arnoldo, se nos anda Desde luego, todos los demás que pues me imagino que están con un ánimo, pues no, sombrío en general, ¿no? Acabando, Julio, adelante. Perdón, sí, te decía que se había pasmado un poco, pero bueno, ya recuperaste. Bien, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? Pues que es el central ahorita de la información periodística y del análisis. La propia Claudia Sheinbaum ha dicho ahora mismo, ha señalado que hay un compromiso que se establece de que habrá responsables del colapso de esta parte de la línea 12 del metro. El propio Marcelo Ebrard, a quien le han soltado toda la metralla tuitera opositora, pues dice que deben establecerse esas responsabilidades y que se debe actuar sin importar quién sea. ¿Cuál es tu opinión, Temoris? Bueno, creo que en este momento Claudia Sheinbaum está reaccionando bien. O sea, creo que está colocando la responsabilidad de la investigación en una empresa extranjera, una empresa sueca, para sacarla de este ámbito tanto de intereses como de sospechosismos, ¿no? Entonces, que sí, que las conclusiones a las que llegue estén totalmente libres de influencias y que vayan sobre quien tenga que ir. Y también, pues, me parece correcto cuando dice Sheinbaum que hay que esperar el resultado de los peritajes antes de asignar culpas. Es cierto que ha habido denuncias ciudadanas sobre este sector, sobre esta parte que está alrededor del Metro Olivos, tanto en la ruta que va o en el tramo que va hacia Tezonco, que fue donde ocurrió, como en el lado contrario que va hacia Tláhuac. Pero más allá de eso es que tenemos dos niveles de problemas aquí. Uno es el de la línea 12, que no ha sido resuelto desde el principio. O sea, llevamos arrastrando este asunto ya 9 años y no se llega al límite, no se ha resuelto. Lo tuvimos con Ebrard, que no dejó satisfecho a nadie el escándalo de aquel momento. Lo tuvimos con Mancera cuando tuvo daños durante el terremoto esta línea 12 y parece que la intervención que se presentó fue meramente paliativa. O sea, solamente fueron a 2 elementos, uno de ellos una columna en esta zona, que fue lo que repararon, pero las denuncias de la gente desde siempre es esto, o sea, y además en esta parte del Metro Olivos, no se oye muy feo cuando pasa el metro y siempre generó esta preocupación que ahora se ve que está totalmente fundada. Pero por el otro lado está el tema del abandono general del servicio de transporte colectivo metro en Ciudad de México. O sea, él fue durante mucho tiempo, fue una bandera de orgullo de distintas administraciones, pero desde lo que hemos visto, en lo que va de este siglo, se ha presentado un abandono que los usuarios podemos constatar con mucha frecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay este racionamiento, digamos, del servicio de las escaleras eléctricas, pues es que no hay recursos, no se les da presupuesto y se le está cortando. En el año 2017, precisamente con el tema de lo del terremoto, hubo un análisis y se llegó a la conclusión de que hacía falta intervenciones para restaurar la infraestructura del metro por más de 30,000 millones de pesos. Pero nunca se ha destinado ese dinero. Para el año 2018, o sea, el último de Mancera, el metro tuvo un presupuesto de 30,000 millones de pesos, pero aquí estamos hablando de dinero que se tiene que ir a la operación, no a la reparación de infraestructura, solamente a la operación del metro. Y para el año 2021, el presupuesto cayó mientras la inflación continúa y además el peso se ha visto sujeto a turbulencias y eso incrementa los costos de refacciones y del mantenimiento. Cayó a 19,500 millones de pesos el presupuesto del metro. Y ya ha habido, o sea, desde el año 2015 empezamos a tener incidentes, en 2015, en 2018, en 2020 y ahora esta tragedia.
Y es tremendo. Antes no había, o sea, se produjo un choque de trenes en el metro en el 75, que tuvo todavía más muertes que el que tuvimos ahora, pero en aquel tiempo aparentemente fue debido a errores del conductor. Ahora tenemos una serie de incidentes que están siendo provocados porque la infraestructura del metro ya no da, y hay señales desde antes. Entonces esto sí es algo que no solamente afecta la mala construcción o involucra la mala construcción de la línea 12, sino que involucra a todas las administraciones que hemos tenido desde mediados de los años 90. Hay un descuido del metro y ningún gobierno lo ha reparado. El gobierno de Claudia Sheinbaum, si bien no es responsable de los escándalos de la línea 12, sí tiene algo que ver porque ha permitido que se siga deteriorando la infraestructura. Bien, gracias, Temoris. Si me permiten, voy a asumir un poquito el espacio de Arturo Rodríguez para dar yo mi misma opinión. Mientras llegue Arturo, ya cuando llegue, ya reasumo mi condición de agente de tránsito que nomás da la entrada y salida de los participantes. A mí me parece que lo que está sucediendo con este accidente específico es ciertamente, como lo han dicho Temoris y como lo planteaba en general el propio Arnoldo, es una acumulación de una serie de imprevisiones, de errores y de circunstancias que se han producido particularmente en lo que va de este siglo, y es decir, en administraciones que han estado bajo el signo de la izquierda partidista, ya sea el PRD o sea Morena. Particularmente me parece a mí que en la etapa en la cual estuvo Marcelo Ebrard, pues el momento crítico de su administración fue el de la línea 12, que en su momento se anunció con bombo y platillo como el gran avance tecnológico, una de las magnas construcciones de ese periodo de Marcelo Ebrard, y que desde entonces comenzaron algunos de los problemas, porque fue inaugurado hasta que entró ya Miguel Ángel Mancera, y Mancera, en algo que yo he escrito en la columna Astillero con cierta frecuencia, en el pleito en el que se metieron Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, terminó el cobro de cuentas por parte de Mancera, a quien molestaba pues la persistente intervención o consejos o sugerencias de Marcelo Ebrard sobre lo que debería hacerse en el gobierno capitalino. Marcelo le decía a Miguel Ángel Mancera Miguelito, con un sentido protector y un poco tutelar. Entonces se dio, entre otros momentos de ruptura, el de la línea 12. Me parece que el propio Miguel Ángel Mancera es alguien que tuvo mucha responsabilidad en cuanto a la denuncia de lo que dice haber encontrado, que finalmente no pudo sustanciar específicamente contra Ebrard, quien tuvo que irse autoexiliado a Francia y luego a Estados Unidos. Pero Miguel Ángel Mancera también tiene mucho que decir y que responder respecto al mantenimiento o no, adecuado o no, de este sistema de transporte colectivo metro. Hasta llegar al momento de Claudia Sheinbaum, quien creo que entre otros errores que ha cometido es el de nombrar a Florencia Serranía como directora del metro. Florencia Serranía, que es un personaje que ha tenido mucha negociaciones particulares en MX, en el portal MX. Hoy se ha publicado un reportaje firmado por Esteban David Rodríguez titulado "Y la directora del metro brilla en negocios privados, colapsa como funcionaria". La industria ferroviaria la reconoce a Florencia Serranía como experta en operaciones de vías, pero como directora del metro ha enfrentado más de una docena de accidentes. La empresa privada de Florencia Serranía ha ganado 100 millones de pesos en la última década. Es un reportaje que está en MX. En fin, hasta ahí le dejo, Arnoldo. Más allá pues del chilangocentrismo del que hemos hablado en muchas ocasiones, Arnoldo, que nos lleva a ver Chilangolandia como el ombligo nacional, lo cual es equívoco, pero contando con tu participación, tú desde León, Guanajuato, yo en este momento desde Zapopan, Jalisco. Pero ¿cómo has visto toda esta catarata de críticas que se han soltado contra Ebrard
y contra Claudia Sheinbaum particularmente. También se fue. Pues ya nos quedamos tú y yo solos. Temoris, se fue también el... No. Ah, apagó el Aquí video. estoy. Ahí está. Ah, muy bien, muy Aquí bien. estoy, pero apagué el video. Sí. Muy pero bien. no adelante. acabé de escuchar tu planteamiento. Te preguntaba que cuál... Pero Sí, te preguntaba que qué Sí, opinas... adelante. ¿Qué opinas sobre la catarata de críticas que se han volcado contra Marcelo Ebrard y contra Claudia Sheinbaum en estos momentos? Yo lo escribí a menos de un mes de las elecciones, y por otra parte panistas yendo al propio lugar de los hechos hoy para hacer una conferencia de prensa ahí donde colapsó la estructura del metro, para hacer campaña por su reelección como diputados, este grupo de panistas. ¿Qué opinas, pues, de estas batallas partidistas y electorales con el escenario dominante de lo que ha pasado en el metro? Bueno, pues son el tipo de cosas que van a impedir que se logre lo que hoy plantearon tanto el presidente como Claudia, de llegar al fondo y al final de las cosas, que no es privativo de este país, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos la pandemia en la India o otras situaciones en España, y el debate electoral está teñido, pues eso, los políticos se echan encima los errores, no pueden darse el lujo de desperdiciar. Ante la falta de planteamientos novedosos para reformular la política, lo que cuenta son pues los fueras del lugar y las pifias del adversario. Y yo creo que nadie en su sano juicio en las campañas actuales va a desperdiciar el bocado de cardenal que representa esta tragedia, lamentablemente, porque entonces ahí en el atrincheramiento de posiciones ya estamos dejando de lado absolutamente la posibilidad de conocer quiénes son los verdaderos responsables. Si la oposición quiere cobrarle esto a López Obrador y a Ebrard y a Claudia Sheinbaum, sobre todo a Ebrard y a Sheinbaum, que son claramente prospectos presidenciales, pues van a quedar ocultas ahí muchas situaciones de verdaderos responsables, ¿no? Aquí yo veo dos cosas. Una es el tema específico de lo que pasó anoche, el colapso de un puente que debería hacer surgir ciertas responsabilidades muy claras, con el tema diferente al deterioro de la línea. Porque no vamos hoy para encontrar al responsable, a los responsables de la muerte de estas 24 personas y las heridas y probablemente el incremento de la cifra fatal de casi otro centenar, poco menos, buscando desde la época en que se construyó la línea 12. Decía Temoris, hay una falta de inversión y un deterioro de la infraestructura. Pues sí, pero esta es la línea menos vieja. Esta línea no debería estar fallando por eso. Aquí es otra cuestión lo que está fallando, ¿no? Si es después del y no se atendió esto, si es de origen, si es la compañía que establece sales muy concretos de un tema de corrupción, verlo en este momento. Sería muy bueno que López Obrador nos muestre la diferencia de este gobierno que quiere luchar contra la corrupción, evitando una mega investigación cuya finalidad sea otra vez generar una verdad histórica sobre lo que está pasando en el metro y no puntualmente revisar qué provocó la caída de esos dos vagones encima de varios vehículos, ¿no? Y después está el tema de la corrupción en general, de Ebrard, de Mancera, etcétera, que eso sí podría debatirse ampliamente en el debate electoral. ¿De qué le va a servir durante las 3 semanas que nos faltan de campaña a los políticos? No vamos a tener ningún solo resultado, va a ser exclusivamente golpeteo. Y una vez que obtengan lo que quieren, si es que lo obtienen, van a dejar de estar interesados en lo que pasó ahí, ¿no? Excepto la gente que va a perder ahí la vida de un ser querido, que es a quien se les debería responder en este momento. Pero Julio, me parece muy difícil en este momento hacer entrar en razón a esta clase política en medio de esta polarización. O sea, estamos siendo nada más los testigos de una situación que hemos discutido aquí mucho y que hemos abonado mucho, quizás además hemos abonado al desorden,
de la desinstitucionalización de este país, ¿no? De la desestructuración de este país. Mira, evidente, por ejemplo, en el hecho, y me brinco del tema abruptamente, pero quiero nada más mencionarlo, de que la Fiscalía General de la República no haya podido encontrar otro delito que la evasión fiscal en el caso del gobernador de Tamaulipas, ¿no? Y vaya con un caso súper débil a un debate político de primer nivel y constitucional y de competencia. O sea, concluyo para que pueda seguir. Sí, se está cortando, Arnoldo, se está pasmando tu voz. Voy a pasar con Temoris, porque no escucho nada. Sí, por favor. Sí. Gracias, Arnoldo. Temoris, híjole, es terrible tener que estar abordando estos temas, pero estamos en tiempos electorales, estamos ya a 30 y tantos días de la elección más importante en términos cuantiosos y en términos de definición de rumbo para el país. Hay quienes aseguran que con este golpe Marcelo Ebrard, quien hasta ahora ha sido como una especie de vicepresidente todopoderoso, el virtual jefe ejecutivo civil del gabinete, porque la otra parte poderosa es la del secretario de la Defensa Nacional, pero pues pareciera haber crecido tanto Marcelo Ebrard que hoy sus adversarios políticos celebran el poder meterle el pie en esta carrera política con el tema de la línea dorada o línea 12. ¿Qué opinas de estas especulaciones, de estas versiones políticas y futuristas que se dan, Temoris? Bueno, por un lado, lo que está pasando ahorita con nuestro querido Arnoldo me hace pensar en ese tema de las infraestructuras del país, ¿no? De las infraestructuras. O sea, Arnoldo vive en León. León es una gran ciudad, una ciudad industrial, una ciudad sumamente poblada, una sociedad que, o sea, Arnoldo se ha cambiado de compañía proveedora de Internet precisamente para tratar de agilizar, o sea, bueno, de no tener estos baches, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que una ciudad tan importante como León no puede tener un Internet decente que le permita sostener? O sea, es otro reflejo de lo que está pasando en el país, y aquí no se lo puedes atribuir al gobierno, ¿no? Son compañías privadas que de todos modos no están dedicando la inversión suficiente para llevar la fibra óptica a todos lados y que funcione bien. Lo que decía hace un momento, o sea, es como lo que dice el mismo Arnoldo, ¿no? O sea, yo creo que es irresponsabilidad e insensibilidad. O sea, ocurre cualquier cosa, ocurre una pandemia, y de un lado y del otro hay una competencia por ver quién exagera las cosas. Vi una columna que hicieron sobre un meeting de Margarita Zavala que hizo en una colonia aquí en la Ciudad de México. Y Margarita les decía a las personas, a los oyentes, si ustedes han perdido a alguien, han perdido a un amigo, han perdido a un vecino, han perdido a alguien, quiero decirles que estas muertes eran evitables. No existe ningún procedimiento científico o estadístico que nos permita saber cuántas muertes se pueden haber evitado o no en la pandemia. Pero lo que sí sabemos es que es un fenómeno que arrasó en el mundo, y que Margarita salga a decir en qué país del mundo no hubo muertes, o sea, salvo en Vanuatu. Pero o sea, cualquier país de un tamaño como México, y muchos menores, y obvio los mayores, han tenido tragedias aquí. O sea, hay un aprovechamiento político desvergonzado. Y ahora con eso, o sea, evidentemente ese meeting que va a hacer el PAN, pues que tengan un poquito de vergüenza, no la hay. Como tampoco la tienen quienes de inmediato generaron la tendencia en redes de llamar a esto sabotaje, cuando no hay ningún elemento. O sea, podría ocurrir que aparezcan más adelante, que el peritaje arroje algún elemento, pero tendría que haber habido una explosión o una cosa. Bueno, no hay ningún elemento para afirmar que hay un sabotaje, pero tienes a miles de cuentas entre usuarios reales y usuarios de granjas de bots que están inflando el hashtag, la tendencia que dice sabotaje. Ni unos ni otros tienen respeto
por la gente que murió y por la gente que está herida y por los familiares que ahora están sufriendo en las morgues y en las casas funerarias. No hay ningún respeto, hay un descarado aprovechamiento de esto. ¿Qué va a pasar con Ebrard? Yo creo que lo ha perseguido mucho tiempo y ahora con más ganas. Tendrá que verse si existe algún tipo no de responsabilidad de su parte, no podemos tener seguridad, pero bueno, por lo menos creo que al menos me da un poquito de tranquilidad la respuesta mesurada de Claudia Sheinbaum, que como decía hace un rato, el metro durante su gestión cada vez tiene menos recursos. Y esto es en parte de su responsabilidad, en parte de la política de austeridad de Andrés Manuel. Pero por lo menos no está sumándose a la cargada, porque si Ebrard queda descartado o debilitado, pues una beneficiaria inmediata es ella, porque ella quedaría como la puntera en la lucha interna de Morena por la candidatura presidencial. Ella está mostrando seriedad, lo cual me tranquiliza porque no es lo que estamos viendo en la mayor parte de los casos, ¿no? Estamos viendo una búsqueda del abuso político de esas tragedias. Bien, Temoris, gracias. Don Arturo Rodríguez, le damos la bienvenida. Arturo, bien. Qué pena, muchísimas gracias. Una disculpa, es que venía en un trayecto y la verdad es que pues me falló la estimación de regreso. Venías en el metro. Venía en el metro. No, venía. Creo que la pandemia, al menos a mí me llevó a encarecer mis traslados, aunque, bueno, son pocos, pero he tratado de no estar en aglomeraciones, como es el caso, sí. Afortunadamente, pues he podido, pero muy agradecido con los comentarios iniciales, porque venía viendo. Y la verdad es que les aprecio muchísimo esa generosidad inmerecida. Pues aprovechamos, suponiendo que no nos escuchabas y que estabas ausente, para emitir ahí algunos comentarios sobre ti. Yo te defendí todo el tiempo, Arturo. Yo estuve atento todo el tiempo a tu defensa. No te creas, fueron comentarios muy generosos y muy amables con tu trabajo, con tu dedicación. Así es que bueno, permíteme antes de pasar a tu intervención, Arturo. Temoris hablaba hace rato de cómo Arnoldo Cuéllar ha hecho todos los esfuerzos para poder tener un servicio adecuado para la transmisión, pues no solo de estas pláticas, sino en general un servicio decoroso de Internet. A mí me ha pasado dolorosamente lo mismo. Para transmitir este programa y evitar que haya caídas de la transmisión, pues aquí donde yo vivo solamente hay servicio de Telmex. Por fortuna es con fibra óptica. Compramos un servicio y es muy eficaz y nos ha funcionado, pero nos recomendaron que si queríamos compráramos otro por si alguno tuviera alguna falla. Era probable que el otro no la tuviera y que pudiéramos reconectarnos rápido. Lo tenemos ahí como un protocolo de emergencia. Bueno, pues cuando mi esposa Ángeles Guerrero hizo el primer pago de este servicio, en Telmex le pusieron un número diferente al número telefónico que ni usamos, el telefónico fijo, nunca ha timbrado. El teléfono fijo ya nos lo impone nomás porque sí. Y bueno, le pusieron un número diferente, el pago se fue a ese lugar. Y ha sido un relajo que pobre Ángeles ha tenido que estar lidiando horas para que entiendan que el error fue de ellos, que nosotros pagamos oportunamente, pero ahora quieren que paguemos eso y más cosas en un relajo que dice uno, qué país, qué servicios en Internet en nuestro país. Pero en fin. Fíjate, Julio, nada más abonando un poco, justo la semana antepasada que estuve en Saltillo, y pues tenía muchos problemas con las transmisiones para esta mesa y en general. Y pues hicimos el intento de resolverlo con Telmex, y pues no se pudo, porque lo que nos dijeron fue que pues que en esa zona no había fibra óptica y que por lo tanto la calidad de transmisión era muy baja. Entonces quedó en eso, decidimos cancelar y contratar otro servicio. Resulta que al llegar a la cancelación, mi primera sorpresa fue la cantidad de personas que había en fila cancelando el servicio de Internet de Telmex. Y lo segundo fue
pues este cierto viacrucis por conseguir porque según ellos habían mandado una orden de servicio para establecer la fibra óptica en el domicilio, que nunca se pidió, pero bueno, pues eso nos llevó a estar batallando para la cancelación. O sea, no sé si hay algo que esté pasando en Telmex que ha precarizado sus servicios en tiempos recientes, pero sí me sorprendió mucho el batallar, por un lado, y por el otro, la cantidad de personas cancelando el internet de Infinitum. Sí, algo sucede, eso mismo Ángeles, mi esposa, me ha comentado que dice, oye, es increíble todo, el enredo, la falta de atención, el desconocimiento, te ponen una persona por teléfono, luego otra a la cual hay que empezar a platicarle todo, y luego se va esa y entra otra, en fin, es un terrible desatención la que hay en Telmex y en su servicio Infinitum. Pero bueno, Arturo, estábamos y estamos hablando sobre el tema de lo que ha sucedido en la estación del metro, en donde ha colapsado la estructura con el saldo que ya conocemos de 24 muertos y decenas de heridos. Lo hemos analizado desde el punto de vista, pues no técnico, porque no somos especialistas en eso, pero bueno, lo que hemos leído o sabido, y lo político y lo social. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo Rodríguez? Pues mira, yo escuchaba los comentarios y creo que tengo una coincidencia muy clara, particularmente ahorita con Temoris, lo último que decía, porque pues perdí la oportunidad de escuchar a Arnoldo. Creo que hay una sí, exacerbación de ánimos que ante una tragedia que normalmente tiene responsabilidades políticas y gubernamentales, como es este caso, y como son casi todos los desastres y todos los accidentes grandes, me parece que ese componente político y gubernamental pues normalmente tarda en exhibirse, porque bueno, pues hay investigaciones, hay procesos que se tienen que llevar, hay responsabilidades que se tienen que deslindar, y lo que yo estoy viendo es que justamente en este proceso de exacerbación de ánimos, hay pues este bote pronto a generar un escándalo político de uno y de otro lado, con excesos discursivos muy claros, como los que ya mencionaba Temoris. O sea, esta idea del atentado, ¿no? un sabotaje para perjudicar a la 4T y a Marcelo Ebrard, y del otro lado, pues una imputación directa, cuando creo que, y un uso político de la tragedia demasiado pronto. O sea, creo que este escenario nos lleva una vez más a tener la necesidad de decir, a ver, creo que en muchos momentos, como sociedad y bueno, también como periodistas, hay que mantener un poquito la calma, y creo que pues los cuatro hemos estado frente a desastres, a veces naturales, a veces no, en diferentes oportunidades, y este asunto de la politización creo que nunca había estado tan presente como en esta ocasión. O sea, el uso político de una tragedia como lo es lo ocurrido el día de ayer por la noche. Entonces, creo que hay un escenario que es pues deplorable en términos de discusión pública de los dos bandos, y creo que lo que luego se pierde de vista es pues la preocupación de la ciudadanía. O sea, yo anoche con la gente con la que tuve contacto después de que se dio la noticia, pues en los grupos de WhatsApp, varios de estos grupos de periodistas, creo que una más o menos una sensación generalizada era el miedo, una especie de angustia, porque creo que, bueno, pues la mayoría usamos este servicio y creo que ahí también hay una necesidad informativa
para la sociedad, que además pues ha atestiguado 4 accidentes, 4 incidentes, como le dicen oficialmente, que me parece que no han quedado completamente esclarecidos en términos de la situación del sistema de transporte. Y eso pues es un dato y una serie de informaciones fundamentales también para que la sociedad pues tenga los elementos informativos más allá de la discusión política que tiende a ensuciarlo todo. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, propongo que pasemos a otro tema, que es el de que de pronto este personaje, el Güero Palma, que pues las series de Netflix, los reportajes, toda la información disponible, pues lo ha presentado siempre como un elemento fundacional, fue cofundador del Cártel de Sinaloa y toda una historia metida en el crimen organizado, y de pronto un secretario de acuerdos de un juzgado de distrito, en ausencia del juez titular, ha emitido el sábado 1 de mayo, día de descanso obligatorio, en la madrugada, una orden para liberar al Güero Palma, diciendo que no hay responsabilidad en cuanto al delito de delincuencia organizada. Luego se ha sabido que, según la decisión del juez, la Fiscalía General de la República no aportó los elementos suficientes para mostrar y confirmar esa tipificación del delito de delincuencia organizada. ¿Cómo ves toda esta historia del Güero Palma, que sigue preso, además porque lo mantuvieron bajo la presunción de que podría haber algún otro expediente delictivo de él en los estados, a nivel nacional o en Estados Unidos? ¿Cómo ves toda esta historia, Temoris Greco? Bueno, sabemos que el Güero Palma, de él se ha dicho mucho sobre presuntos acuerdos que se establecieron con él desde el momento de su detención, incluso porque él se hizo famoso el día en que fue arrestado porque se estaba burlando, ¿no? Porque le daba mucha risa el show que se había armado alrededor de él. Fue extraditado a Estados Unidos y lo dejaron libre a los 8 años, presuntamente por buen comportamiento. Hay más bien la idea de que hubo un acuerdo desde un principio que incluía que iba a pasar esta relativamente breve temporada en prisión, y después lo dejaron libre y vino a México y fue detenido en la frontera. Pero, eso también parece como parte de un acuerdo, ¿no? O sea, sí viene, en lugar de irse a las Islas Caimán o de irse a Hawái, al fin y al cabo en Estados Unidos ya no la debía, pues bueno. El caso es que aquí lo detienen y se da esta situación en la que un funcionario tan bajo, de tan bajo nivel como el secretario de Acuerdos puede tomar la decisión y liberarlo. Y de pronto suenan las alarmas en el gobierno federal y dicen: búsquenme algo, por favor, para detenerlo. ¿Y cómo dice? O sea, es que la pregunta es, ya no es sobre la corrupción en el sistema judicial entre los jueces. O sea, no es la primera ocasión en que un juez hace esto, no es la primera ocasión en que un secretario de Acuerdos se toma esas atribuciones y libera a un criminal. Sino, ¿cómo es? A mí lo que me sorprende es la dificultad que ha tenido el gobierno federal para reaccionar. O sea, así como de una manera muy improvisada, como quien realmente tomaron por sorpresa. Búsquenme algo. O sea, ¿cómo es que no hay una unidad que se dedique solamente a mantener bajo control a los presos de alto perfil? ¿Cómo es que los toman por sorpresa? Eso es lo que me sorprendió. ¿Cómo es que no saben si hay otro proceso por ahí? ¿Cómo es que no saben si Estados Unidos quiere o no otra extradición? Es como triste y lamentable verlos correr de esta manera, ¿no? Yo sí creo que haya habido no corrupción en el Poder Judicial también revela negligencia e incapacidad por parte de la Fiscalía, que bueno, no será la primera vez en que la flamante Fiscalía de Gertz Manero revela incapacidad y negligencia.
Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema del Güero Palma, su absolución del delito de delincuencia organizada, su retención, que parece que será hasta el próximo sábado, en espera de ver si le encuentran algún otro motivo para mantenerlo en prisión, y el eventual o ya medio cantado enojo de Estados Unidos por estas liberaciones, como la de Rafael Caro Quintero, muchos años atrás, pero que también generó enojo en Estados Unidos? ¿Cómo ves el tema, Arnoldo? Sí tenemos problemas serios, y que lo digas en el Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo? Voy a volver a quitar la cámara. Ya empezó Sí. a avisarme aquí el sistema. Sí, señor. Está inestable el internet. ¿Cómo es posible mantener a Israel Vallarta preso sin acusaciones firmes y sin una sentencia durante tantos años, y luego de pronto soltar al Güero Palma así? El tema es que hoy no estamos discutiendo la reforma del Poder Judicial, sino los 2 años extras a su presidente, que creo que son dos cosas absolutamente distintas. Me pareció también muy delicado que lo que más le preocupara al presidente fueran los memes. O sea, sentí un poco arrinconado al gobierno en este sentido, y no con esa iniciativa de estar definiendo por qué unas situaciones convienen y no convienen políticamente o jurídicamente, o incluso al Estado mexicano, sino por la propaganda negativa, que es lo mismo que se siente cada vez que el presidente responde, lo que tú has señalado muy bien, a las críticas de los medios con sus propias críticas a esos medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Lo que me queda claro es que después de estos 2 años y fracción de un régimen transformador, que se quería a sí mismo transformador en la presidencia de la República, estamos absolutamente empantanados, Julio. Y esto debería ser una preocupación para todos. Estamos empantanados con el gobierno, que no está siendo eficaz en su toma de decisiones. Regresando un poco al tema del metro, yo creo que el más interesado en un esclarecimiento oportuno, rápido, expedito, independientemente de que esto dañe reputaciones o dañe carreras presidenciales, a no verse como Peña Nieto con Virgilio y con la Casa Blanca, para mostrar que realmente es diferente. Y estas serían oportunidades. Digo, hay que resolver el problema y qué malo que ocurra, pero una vez que ocurrió hay que entrar a fondo en él, ¿no? Porque eso es lo que va a quedar de su régimen, cómo respondió frente a ese tipo de cosas. O sea, el caso de Ovidio, este caso, otros que se están acumulando, son los que realmente nos van a marcar libros de historia después. No las polémicas insustanciales que está sosteniendo todos los días, perdiendo mucho tiempo. Bueno, regresando a lo anterior, ese Poder Judicial necesita transformarse definitivamente, sí. ¿Va a ocurrir simplemente con la reforma legal, con la reforma al Poder Judicial que ya se hizo, y con darle 2 años más a Saldívar? Yo creo que no, yo creo que es un tema de más largo aliento, y tendría que empezar por alguna parte, y no solamente por el hecho de que uno que otro magistrado esté contradiciendo políticas presidenciales con amparos, que eso debería formar parte de un panorama normal, o sea, menos mal que sea con amparos. Me preocupa más, por ejemplo, no detectar la corrupción que permite que ocurran accidentes como el de la línea 12, a que alguien dé una lucha legal para tratar de impedir una decisión gubernamental, que está en el orden de las cosas en una democracia, ¿no? Sí. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema del Güero Palma con todas sus ramificaciones e implicaciones? Pues mira, me parece que estamos hablando no solo del Güero Palma, también de uno de los Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix, que está también pues próximo a dejar la prisión, y que son episodios que personalmente yo inscribo en los orígenes de la configuración de una narrativa que se relaciona con una política de seguridad que se fue radicalizando a partir sobre todo del salinismo, que tuvo su momento más severo en la época de Felipe Calderón, y que desde entonces pues no se ha podido revertir en cuanto a los saldos de la violencia. Y sin embargo,
creo que cuando se voltea a estas personalidades históricas de, ¿cómo podríamos decirlo?, de la narrativa narca de origen, quizás lo que perdemos de vista es que uno de los aspectos que me parecen muy interesantes es que siempre que son detenidos luego no logran acreditárseles las enormes operaciones estas que suelen llenar las páginas a partir de crónicas y reportajes amplísimos de pura filtración de las fiscalías. Entonces es un primer elemento, y un segundo es que también se trata de los nombres que, como en el caso ya mencionado de Caro Quintero, pues fueron objeto de muchísimas expresiones y especulaciones que al último lo que siempre nos van a dejar claro es que en caso de que estas personas tengan una implicación en actividades delictivas, pues no podrían realizarlas sin la complicidad del aparato de Estado de los últimos 30 años o 40. Entonces, creo que al final el episodio pues refleja justamente la escasa capacidad que han tenido los órganos de procuración de justicia para integrar expedientes, y en estos dos casos muy concretos posibilita revivir una serie de historias. Por ejemplo, esta de el narco de la venganza, ¿no? El señor de la venganza, el Güero Palma, que mató a no sé qué tanta gente por las venganzas y tal, y que van creando como una atmósfera, ¿no? de un tanto mítica, un tanto de New Western, que naturalmente tiene una intencionalidad política. Dado que este gobierno ha tratado de pues no continuar con esa misma lógica de abordar el fenómeno y de comunicarlo, es posible, no sé, que pues simplemente los procesos se estén feneciendo y se estén agotando, porque además son muchos años. Ya Laura Sánchez Ley daba a conocer el día de ayer, una colega periodista, que no hay causa en Estados Unidos sobre el Güero Palma. Y creo que en un esfuerzo por el control de daños que pudiera tener para en la opinión pública la Fiscalía, pues está intentando hacer una revisión exhaustiva para ver si hay algo más, porque ya prácticamente es un hecho que sale libre. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Yo creo que ninguna. O sea, insistiría en que a final de cuentas en este país no pasa nada sin la complicidad de pues las cúpulas del poder, y que en caso de que pase algo va a pasar con esos personajes dentro o fuera de la cárcel. Bien, gracias Arturo. Temoris, no pasa nada, y por lo pronto no pasa nada en Tamaulipas, donde el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues sigue ahí arropado por el Congreso Estatal para no cumplir con el desafuero que estableció ya la Cámara Federal de Diputados, y con marchas de apoyo que son organizadas con los colores blanco y azul del Partido Acción Nacional. En fin, ¿cómo ves lo que ha estado sucediendo en este tema de Tamaulipas y su gobernador, Temoris Greco? Pues me parece que es un error político por parte del PAN. Esta defensa cerrada de Cabeza de Vaca, que además pues es un personaje que ha sido denunciado numerosas veces por distintas investigaciones, y que sabemos que tiene una larga cola que pisar. Ellos pudieron haber intentado hacer una operación de control de daños, asumiendo el desafuero y dándole al actual Congreso del Estado la oportunidad de elegir al sustituto. Pero en esta pelea que escogieron dar, no solamente va a tener un importante costo político para ellos a nivel electoral, sino que este costo puede llevarlos a perder el Congreso del Estado, que va ahora
a ser renovado en las elecciones de junio, y por lo tanto quien va a elegir al reemplazo del gobernador pues va a ser el nuevo Congreso, en el cual el PAN es probable que no tenga la mayoría y que incluso que haya una mayoría de Morena y sus aliados. Entonces, o sea, yo creo que ha sido una mala estrategia. Ellos podrían haber escogido hacer mártir a Cabeza de Vaca. O sea, pero claro que hacerlo mártir significaba que Cabeza de Vaca tuviera que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, investigación y juicio, y posible condena. Entonces, el PAN decidió envolverse en la bandera Cabeza de Vaca y aventarse con él al precipicio, y yo creo que eso va a tener un costo importante para ellos. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este? Sí, es Arnoldo con quien continuamos. ¿Qué opinas sobre este tema, Arnoldo? Voy a quitar el video, aunque eso me haga correr el riesgo de que me olviden, pero en fin. No, aquí estamos, ya entendimos cuál es tu estrategia. Mira, siguiendo el razonamiento de Temoris, pues el PAN tendría ahora no solo que entrar a brazo partido en la defensa de Cabeza de Vaca y acompañarlo en estas batallas, sino casi hacerlo candidato presidencial para continuar dándole una cierta inmunidad política, cosa que Cabeza de Vaca ya buscaba desde antes y que él ha sido quizás una de las influencias, nos lo ha dicho Arturo Rodríguez, a quien yo le creo, más importantes en las decisiones de Marco Cortés, uno de los gobernadores que más influencia tiene precisamente en el Comité Ejecutivo Nacional y que ha sido un sostén político de un dirigente más bien débil. Pues bueno, pero caemos un poco a lo mismo en lo que estábamos reflexionando antes. ¿Por qué el PAN quiere todo el peso de la ley para los responsables de la línea 12 y ir hasta las últimas etapas de la historia y buscarle a Marcelo Ebrard cuitas en el tema, pero en este caso tan evidente de un gobernador que se ha enriquecido, que además hay señalamientos claros de su vinculación con delincuencia organizada, lo defiende a brazo partido? Bueno, pues estamos en la absoluta partidización de la ¿cómo le podríamos llamar? De la criminalización de la vida pública. Y esto nos lleva a ser una república, pues casi como la italiana en sus peores momentos, Julio, o no sé cuál otra tú recuerdes, donde las mafias se asumen verdaderamente como ejercedoras del poder, pasando por encima de la ley. O sea, me parece muy contradictorio que se desgarren las vestiduras por cualquier situación de debate constitucional, pero que ellos salgan a defender a un gobernador que está seriamente imputado por una institución a la que además dicen respetar, como es la Fiscalía General de la República, que ellos contribuyeron a darle su autonomía, votaron por Gertz Manero, a esa etapa de la República Mexicana de los hombres fuertes en las gubernaturas. Claro que ahora sin hombres fuertes, porque tampoco veo a Cabeza de Vaca como un adalid. Creo que sí coincido plenamente, el PAN está quemando naves de una manera muy riesgosa para ellos mismos, ¿no? Y en este tema quisiera traer a colación y hacer un poco de propaganda el reportaje que acabamos de publicar varios medios colaborativamente sobre el personaje que es Carlos Samarripa Aguirre, el fiscal de Guanajuato, porque es este regreso a estos hombres fuertes por encima de las instituciones, ¿no? Y yo no dudo, por ejemplo, que en Guanajuato sea un factor influyente para ser un próximo candidato a gobernador en 2020 a las regiones, conformando estos, y dicho esto con toda responsabilidad, con grupos criminales, ¿no? Y en Guanajuato se pasmó un poco en esa parte. Dijiste que el fiscal, este fiscal tan impugnado y tan relacionado con esta parte oscura de la región, ¿podría ser candidato a gobernador? Carlos Samarripa, no sé si le tuvieron oportunidad de leer este reportaje que publica y que está en Guanajuato constituido en un verdadero poder político por encima incluso del gobernador, algo que
que tratamos de documentar en un reportaje que publicamos ahora en colaboración con Proceso, Aristegui, perdón la propaganda, bueno, aquí hay gente de Proceso como Arturo, y medios internacionales como Conectas, ¿no? Pero vemos esta tendencia cabeza de vaca, quien por cierto tiene un primo en Guanajuato que es el secretario Alvar Cabeza de Vaca, pues están tomando, que están retando incluso al gobierno de la República en asociación con poderes criminales, con poderes del crimen organizado. Esta es una situación muy delicada y muy peligrosa. Me imagino que no son los únicos estados donde esto está pasando, Julio. Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, sobre este tema de lo que pasa en Tamaulipas, por favor. Pues mira, a mí me parece muy interesante y para empezar, creo que hay diferentes ángulos desde los que se tiene que ver este asunto, ¿no? Uno es que efectivamente hay pues muchísimos señalamientos y creo que información ya disponible sobre la conducta del gobernador tamaulipeco fuera de la ley. Y que estas acciones pasan no solo por la sospecha de que pueda tener relaciones con grupos delictivos, sino también de sobornos y actos de corrupción desde su etapa como presidente municipal, pero que yo destacaría de manera muy específica su paso por el Senado de la República como parte del grupo de senadores que en torno a Roberto Gil Suar operaron activamente no solo aprobaron, sino que operaron activamente, políticamente, la aprobación de la reforma energética que está bajo escrutinio por el asunto que ya todos sabemos de las bolsas con dinero y que, bueno, pues hubo condiciones para que varios senadores de ese grupo panista se convirtieran en gobernadores, que es el caso de Cabeza de Vaca, que es el caso de Pancho Domínguez, es el caso de Rosa Saispuro y el caso de algún otro que escapa en este momento a mi memoria. Entonces, creo que sí estamos hablando de un político que tiene mucha cola que le pisen y que cuando menos tendríamos que estar observando si las imputaciones nos conducen a efectivamente comprobar algún hecho de corrupción o delictivo que lo coloque pues en donde debe estar. Por otra parte, creo que el otro ángulo es el que tiene que ver con el uso político de la justicia. En un caso que fue entregado con muchos meses de anticipación por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que se fue postergando hasta que la Fiscalía General de la República hizo el pedimento hace un par de meses y de una manera pues quizás ciertamente poco eficaz políticamente, se integra una sección instructora que pues a todas luces iba a estar cargada a favor del desafuero. Entonces hay un acto ahí de pues sí, de uso político de la justicia que creo que solo puede resolverse a partir de, bueno, el hecho de lo que ya sabemos hizo el Congreso local y lo que en relación a estos asuntos tenga que resolver la Suprema Corte en materia de constitucionalidad, pero sobre todo me parece que tendríamos que estar, al menos a mí lo que más me importaría más allá de esta solución sería que la Fiscalía cuente con los elementos de prueba suficientes que podamos conocer para saber en su oportunidad si efectivamente pues, se trataba de un uso político o de una oportunidad procesal ante alguien que ha sido señalado, denunciado por incurrir en diferentes delitos. Y creo que es destacado y un precedente muy importante, no sorprende la posición del PAN, pero más que del PAN, que por momentos pareciera irrelevante en la discusión pública, de la Alianza Federalista de Gobernadores, porque creo que
esta apología que están haciendo de cabeza de vaca nos conduce a ver que para muchos de los gobernadores de las oposiciones es un mensaje de que también podrían ir por ellos. Bien, Arturo, pues muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Por desgracia, se nos ha terminado el tiempo de esta mesa de periodistas. Es una hora completita, sin cortes y sin mayor interrupción, en la cual hemos podido abordar pues los diferentes temas interesantes de estos días y de estas horas. Temoris Greco, como siempre, muchas gracias por esta participación. Muchas gracias y qué bueno que llegaste, Arturo, porque si no hubiéramos seguido hablando mal de ti. Sí, gracias. sí, aprovechemos. Y gracias a Arnoldo y Julio. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, muchas gracias por tu participación de este día. Buscaré otra compañía de internet a ver si lo logro. Gracias. Disculpas a todos y al público. Es una batalla diaria, cotidiana. En fin, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Hoy se me hizo muy cortito, pues llegué muy tarde al espacio, pero pues como siempre es muy grato y es un honor, además con mucha gratitud por sus expresiones inmerecidas, insisto, y bueno, pues agradecerte, Julio, la invitación, no sin antes pues felicitar ampliamente a Arnoldo por este trabajo que ciertamente ha llamado mucho la atención en estos días, por esa fiscalía tan a modo y tampoco creo que analizada como ejemplo de lo que también a veces las autonomías provocan. Es que creo que de las autonomías tiene que ser un tema que en alguna oportunidad ojalá podamos discutir ampliamente, pero que creo que en el caso de Guanajuato pues se convierte en un asunto ejemplar. Así que muchísimas felicidades, Arnoldo, y como siempre muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres. Perdón, Arnoldo. Sí, nada más. No, nada más decir eso que dice Arturo precisamente, y del fracaso del sistema penal acusatorio, que es algo que tenemos que revisar, porque el sistema penal fue muy moderno, tomó experiencias de otros países, pero lo hicieron fiscales y policías y jueces mexicanos, y eso no se revisó nunca. Bueno, pues tendremos ya material para próximas sesiones de esta mesa de periodistas. Gracias a Temoris, gracias a Arturo, gracias a Arnoldo, gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa de periodistas. Gracias. Buenas tardes.